Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. Imagínate que estamos en Estados Unidos, que es 1846 y que vivimos en Springfield. Pero no en el de los Simpsons, sino en el estado de Illinois. Acá ya no se puede vivir, es un bardo. Mejor armemos una expedición para ir al oeste. Sí, eso tenemos que hacer. Vayamos al oeste, vivamos allá. Es la tierra de las oportunidades. Pero a mitad de camino, las cosas empiezan a complicarse. Bueno, más que complicarse, se convierten en un desastre. En un desastre y en una tragedia. Hoy, en Cosas que no sabías. ¿Que no sabías? Expedición al oeste sale mal. Primero, parémonos un poco en aquel Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Desde su fundación como colonias independientes, el pueblo norteamericano siempre había buscado expandirse hacia el oeste. En 1803, bajo la presidencia de Thomas Jefferson, el gobierno le compró Luisiana a Francia, una enorme extensión de tierra al oeste del río Mississippi que hoy conforma un 23% del territorio del país. Unos pocos años más tarde, los primeros colonos se fueron asentando en la costa noroeste, en el actual Oregon, que se incorporó oficialmente como territorio de Estados Unidos en 1846. En 1848, tras una guerra ganada a México, los estadounidenses se hicieron con el control de varios actuales estados, entre ellos California. Y así, a grandes rasgos y muy resumido así nomás, completaron la expansión hacia el oeste y dejaron el mapa bastante parecido a lo que es ahora. Pero, por más que en los papeles todo eso fuera territorio estadounidense, había que ir, asentarse y crear poblaciones de gente blanca y rubia. Digo, de gente libre. En línea con el destino manifiesto, ese mito según el cual hay una especie de plan divino que lleva al pueblo estadounidense a dominar todo el territorio entre las costas del Atlántico y el Pacífico, se lanzaron a conquistar el oeste. Para ellos, igual que para las élites argentinas, todo ese territorio era desierto, más allá de que hubiera comunidades aborígenes viviendo desde hacía muchísimo tiempo. Sobre este proceso nos llegaron bocha de películas con la imagen de estos pioneros, como los llaman. Gente que armaba esos convoyes con las carretas que tenían tipo un toldo y andaban ahí en filita, cruzándose todo el país para llegar a la otra punta y vivir una vida próspera y sacrificada. Porque claro, también estaba eso, el paradigma yanqui liberal meritócrata de que solamente con irte al otro lado del país, laburar de sol a sol y rezar mucho, te ibas a convertir en una persona rica y respetada. Y allá fueron nomás, miles y miles de personas. Ya lo dijo el filósofo Ricardo, en el oeste está el ajite. Ya introducido el contexto histórico, estamos en condiciones de meternos en la vida de los protagonistas de hoy. Empezamos con George Donner, Jorgito. Vivía más o menos tranquilo en su granja en las afueras de Springfield cuando le picó el bichito de irse al oeste. Era un tipo grande ya para la época, 61 años, pero no arrugó. La otra coestrella es James Reed, un soldado y empresario irlandés que hacía un rato largo que vivía en Estados Unidos, incluso había peleado batallas junto a Abraham Lincoln. Por entonces cuarentón, también con ganas de explorar y hacerse un mejor pasar económico, decidió irse para el oeste. James y George Donner armaron entonces un grupete. Si la expedición fuera un grupo de WhatsApp, se llamaría Go West, y lo conformarían Jorgito, James, Jacob, que era el hermano de Jorgito, sus familias y algunos empleados. El 14 de abril de 1846, finalmente, la caravana partió desde Springfield, en el estado de Illinois, con destino final Sacramento, en California. Eligieron esta fecha porque ya las lluvias de la primavera habían hecho crecer la hierba en el camino, para que los animales pastaran, pero a la vez les daba tiempo para llegar a la cordillera de Sierra Nevada antes de que la nieve bloqueara el paso. Sin embargo, estaban medio justos de tiempo, y si se demoraban mucho, los iba a agarrar el invierno. Claro, sí, era un viaje de meses, o te pensabas que se tomaban el Chevalier y llegaban. No. Tenían por delante más de 3.000 kilómetros. Al mes, en Independence, en el estado de Missouri, se unieron a otra caravana más grande, porque recordemos que la jodita de ir al oeste implicaba estar a merced de bandoleros y los más diversos peligros, así que lo mejor era juntarse y hacer una fila bien larga de carretas. Al principio todo era jolgorio y diversión para estos viajeros, bueno, menos para la suegra de Reed, que se murió de tuberculosis a los pocos días de viaje. Pero sacando eso, el enorme grupo pudo trasladarse sin sobresaltos y llegar hasta la cordillera de las Rocallosas. Esperaba que las montañas rocallosas fueran un poco más rocosas que esto. Para mediados de julio, a 3 meses de haber partido de Springfield, la caravana atravesaba el actual estado de Wyoming cuando un jinete se acercó con una carta. Era una forma primitiva de publicidad. El remitente, Lansford Hastings, era un tipo que decía haber descubierto un atajo que se llama hoy Atajo Hastings. Agarrando por ahí se ahorraban unos 650 kilómetros, y a través de esta especie de volante los invitaba a usar su atajo. Un guía de montaña les dijo: no le den bola a esto, sigan la ruta que hace todo el mundo, no sean perejiles, que este atajo puede ser peligroso. Pero hay gente cabeza dura, ¿eh? Ahí se conformó un nuevo grupo, liderado por Jorgito Donner, que dijo:
ya fue todo. Y decidió separarse del resto y tomar el atajo. A partir de acá ya hablamos de la expedición Donner, por el apellido de Jorgito, ¿no? Y a partir de acá, la cosa se empieza a complicar. Resulta que este Hastings, el del atajo, era medio ladri. Así que ya tenemos una moraleja. Si estás cruzando Estados Unidos en caravana, no confíes en un extraño que te quiere vender un atajo. ¿Qué pasó? Este camino de Hastings en sí no estaba tan mal, pero era más viable para gente andando a caballo, más livianos, y no para unos carromatos gigantes y pesados. Tuvieron que talar árboles para abrirse paso en el medio de un bosque y, ya en el estado de Utah, cruzar el gran desierto del lago Salado, donde se quedaron sin agua y perdieron 36 cabezas de ganado. Qué mala leche, Jorgito, ¿quién te mandó a agarrar este atajo? El grupete ya estaba desmoralizado. Se estaban atrasando mucho, el invierno se acercaba y se dieron cuenta de que no tenían suficiente comida para llegar a California. No te preocupes, algún día llegaremos a California. Claro que sí, señor Homero. Claro que sí. Para peor, terminaron el atajo y retomaron la senda habitual y se dieron cuenta de que lo que habían hecho de atajo no tenía nada. Encima de las dificultades que les trajo, hicieron como 400 kilómetros de más y se atrasaron unas 3 semanas. ¡No! Mirá por favor la repe, fíjate. Hicieron como 400 kilómetros de más y se atrasaron unas 3 semanas. Pero bueno, ahora al menos estaban en un camino conocido. Acá hubo un pequeño percance, más o menos a comienzos de octubre. Resulta que James Reed, ¿te acordás? Uno de los organizadores de todo esto junto a Jorgito Donner, se empezó a pelear con un pibe que le estaba dando latigazos a un buey. Round 1. Fight. Que le da latigazos al güey, que te metes, En medio de esa pelea, ¡pum! Fatality. Reed apuñaló al pibe y lo mató. Simpático. Los del grupo le dijeron, sos cualquiera, James, tomátela. Y lo echaron. Le dieron un caballo y lo mandaron solo hasta Sacramento, el destino final del viaje. Y allá fue nomás. Con mucho esfuerzo, para principios de noviembre la expedición Donner llegó al lago Truckee, que hoy se llama Lago Donner, ya en el estado de California. Está no muy lejos de Reno, Nevada, que es donde mataron a Ringo Bonavena en 1976. Pero claro, en ese entonces Reno no existía. El grupo ya estaba en plena cordillera de Sierra Nevada. Habían recorrido 3.000 kilómetros y estaban apenas a 160 de su destino. 160. Era cuestión de cruzar el paso de montaña y ya llegaban. Pero, como dijimos, se acercaba el invierno. La noche en la que acamparon en el lago se desató una tormenta de nieve de aquellas que bloqueó los caminos y no los dejó avanzar. Empezaba la pesadilla. Claro, vos ahora mirás fotos de ese lugar y es un sueño. Googlea Lago Donner. Dale, te espero. Donner es con doble N. ¿Viste? Es un paraíso a la altura de Villa Langostura, Villa Traful o cualquier otro rincón de la Patagonia andina. Pero si no tenés mucha comida y la nieve bloquea los caminos, no sé si sea tan divertido. La muchachada, resignada, usó la madera de las carretas para hacerse unas cabañitas y esperar un poco a ver si mejoraba el panorama. Sí, adivinaste. No mejoró. Primero, siguió nevando. A veces nevaba tanto que la gente pasaba días sin poder salir de las improvisadas cabañas. Había poca comida, que como te imaginarás, se acabó enseguida. Así que empezaron a matar a los bueyes para comérselos. Después, a los caballos. Después, a los perros. No había muchas plantas comestibles alrededor, tampoco animales para cazar. Algunos lograron atrapar a alguna rata. Y encima se complicaba bastante pescar con el lago semicongelado. En este punto eran 81 personas de la expedición Donner las que habían quedado atrapadas. Más de la mitad eran menores de edad. Te spoileo un poco el final. De las 81, sobrevivieron solamente 45. A todo esto, ¿te acordás que a James Reed lo habían echado y se había ido solo a Sacramento? Bueno, en un momento se preocupó y se preguntó por qué la gente todavía no había llegado. Su esposa y sus 4 hijos estaban todavía en la expedición, así que fue a ver qué pasaba, pero no pudo avanzar en la montaña por la nieve. Así que intentó organizar un grupo de rescate, pero justo en California se estaba librando la guerra entre Estados Unidos y México y no le dieron mucha bola. ¡Quítate tú! Mientras tanto, allá en la montaña, las malas noticias seguían. El 15 de diciembre ocurrió la primera muerte por desnutrición. Baylis Williams, un empleado de James Reed. Ya llevaban un mes y pico de penurias y todos estaban débiles, pero esta muerte los empujó a armar un grupo para que intentara ir por ayuda. Partieron a pie 17 muchachos, los menos comprometidos de salud, con cueros crudos de buey en los pies para poder caminar en la nieve y alimento, entre comillas, para 6 días. Adivina cómo le fue. Mal.
Enseguida se quedaron sin comida y empezaron a discutir sobre un temita. Había que matar a uno para que los demás se lo comieran. Sí, a ese punto de desesperación. No hizo falta ponerse de acuerdo porque en Navidad 4 miembros de este grupito que habían ido por ayuda murieron por el frío y el agotamiento. Sin dudarlo, sus compañeros cortaron sus cuerpos y se los comieron. Pero 2 miembros del grupo se negaron terminantemente. Luis y Salvador, 2 aborígenes que se habían unido a la expedición Donner poco antes de que llegaran al lago donde quedaron atrapados. Las culturas de esa zona tenían un tabú muy fuerte respecto al canibalismo, así que no quisieron saber nada. Eso llevó a que los civilizados blancos empezaran a pensar en matarlos para comérselos. William Eddy, que era un blanco un poco más piola, les avisó para que se escaparan, y eso hicieron. El grupo siguió viaje, pero como 9 días después, los malogrados blancos encontraron a los 2 aborígenes, casi moribundos, tirados en la nieve. Uno aprovechó y los remató a tiros a los 2. Y se los comieron. Si bien la situación era desesperante y se prestaba para cosas fuleras, esta fue la única vez en toda la expedición que mataron gente para comérsela. El 12 de enero, casi a un mes de haber salido en busca de ayuda, el grupo se encontró con un campamento nativo de los Miwok, que con buena onda los ayudaron y les dieron comida. Gracias a eso pudieron seguir unos días más y el 17 de enero, a 33 días de haber partido de la montaña, el grupo llegó a Sacramento y pudo pedir socorro. Y allá en la montaña, los que estaban atrapados, ¿cómo andaban? No muy bien. Ya en pleno invierno y sin animales que cazar, empezaron a comer cuero, cortezas de árboles, lo que fuera, que pudiera mantenerlos en pie. Pero no servía. El hambre se seguía llevando gente. Este grupo que se había quedado aguantando en la montaña también tuvo que recurrir al canibalismo. Recién en febrero, sí, 3 meses después de haberse desatado todo esto, gracias a una movida de James Reed para juntar fondos, un grupo de rescate partió de Sacramento rumbo al lago para buscar a la gente. Encontraron un panorama desolador. Ya había 12 muertos, y los vivos estaban en pésimas condiciones físicas y mentales. Débiles, demacrados, con olor nauseabundo y completamente perdidos. Los rescatistas le dieron solamente un poco de comida, porque así como estaban, si comían en exceso se iban a morir. Solo pudieron llevarse a 23 personas y prometieron que otra partida de rescate iba a llegar pronto. Sin embargo, 3 de los rescatados no aguantaron el viaje a la salvación y murieron en el camino. El segundo grupo de rescate, que llegó al lago el 1 de marzo, encontró más signos de canibalismo. Evacuó a 17 personas, la mayoría niños, de los que murieron 3 en el camino, totalmente incapaces de seguir. Un tercer grupo rescató a otras 5 personas. ¿Qué fue de Jorgito Donner, el líder de la expedición? Antes de llegar al lago, allá a principios de noviembre, se había cortado la mano arreglando su carreta. La herida no se le curó y se le empezó a infectar. Para marzo, la gangrena le llegaba hasta el hombro y terminó muriendo sin haber podido ser rescatado. También murió su esposa, pero sus 5 hijas lograron sobrevivir. Y James Reed, el otro organizador, sobrevivieron él y toda su familia, y se convirtió en una figura política de California. Una expedición que comenzó llena de sueños en el este del país y terminó de la peor manera en el oeste. 36 muertos entre 81 personas, y los que sobrevivieron padecieron cosas terribles. Sí, tuvo muchos errores e impericias, que son obvias ahora con internet y Google Maps, pero muy fáciles de cometer en una época en la que todo estaba por hacerse. Hoy sabemos que tendrían que haber salido antes, que no tendrían que haber agarrado el atajo, que tendrían que haber llevado más comida, pero no contamos esto para juzgar. ¿Vos qué habrías hecho en esa situación? ¿Somos capaces de imaginarlo? ¿O es algo tan extremo que no nos entra en la cabeza? Hoy es posible visitar el que actualmente se llama Lago Donner. Un pequeño museo mantiene viva la historia de los sufridos expedicionarios. Te puedes alojar en una cabañita zarpada con vista al lago, podés jugar al golf y disfrutar del paisaje. Una autopista enorme corre muy cerca del paso que dejó sin sueños a los miembros de la expedición. Pero si vas por ahí, acordate, mejor llevar muchas provisiones, por las dudas. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.